Gloria al Señor. Qué lindo es poder estar reunidos para escuchar la palabra del Señor. Hemos tenido un tiempo hermoso de alabanza y adoración, entrando a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Dios está en este lugar, está en nuestros corazones, habita en medio de la alabanza de su pueblo y nos bendice siempre con su presencia. Como saben, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Efesios. Hemos titulado esta serie Una iglesia gloriosa. Y es porque el cuerpo de Cristo es una iglesia gloriosa. Y la iglesia en el camino es una iglesia gloriosa. Aleluya. Y por medio de la carta de Efesios, el Señor primeramente nos ha enseñado el sitio o el lugar que nosotros ocupamos como creyentes, como discípulos. Después en la carta de Efesios nos va a enseñar acerca de andar. Nos enseña cómo la gloria de la gracia y la presencia de Dios afecta la vida cotidiana. Y finalmente nos llama a la batalla. En los primeros 3 capítulos que hemos estudiado ya aprendimos sobre nuestro sitio. Que estamos, ¿dónde? En Cristo. Que somos hijos de Dios, estamos en Cristo y Él está en nosotros. Ya nosotros aprendimos eso, pero hoy vamos a iniciar en el capítulo 4 y vamos a empezar a aprender sobre nuestro andar. Y quiero darles un ejemplo de un bebé. El bebé cuando nace en el hospital o en casa, donde quiera que Dios bendice a una familia para tener a su criatura, sabemos que ese niño en el momento en que nace es identificado con la familia, es identificado con la mamá y el papá. Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo, que salió y yo lo miraba, inmediatamente uno empieza a discernir si se ve como la madre, si se ve como el padre, ¿verdad? Dice la abuela siempre, las abuelas. No, las abuelas no pintan en este asunto, es la mamá y el papá. ¿Ok? ¿Verdad, padre? Primero es papá y mamá, ¿no? Todavía no tengo nietos, que sí, ya cuando tenga nietos, entonces ahí quizás cambie el tono. Pero ahí está el papá y está mirando, ¿no? Y yo recuerdo, ¿quién no ha visto esas películas donde se llevan a los niños, ¿no? Y desaparecen y todo eso. Entonces, cuando nació mi primer hijo, yo no le perdía ni pie ni pisada. Donde quiera que lo llevaban, yo iba con él y viene una enfermera y me ve preocupado y me dice, no tengas miedo, estamos cuidándolo. Mira, en la mamá pusimos una cosita ahí alrededor donde dice el nombre del bebé, o sea, los números coinciden en el niño, en el pie y en la mano también le habían puesto. Y yo digo, sí, pero por si las moscas, de todos modos. O sea, pero ya estaba identificado ese bebé con nosotros. Ya todos sabían, ese es el bebé de los Vallejos, ese es el bebé de los Vallejos. Así decía, Baby Vallejo, ¿no? Porque todavía no le habían puesto el nombre. Entonces, cuando uno nace ya es identificado con la familia. Pero ¿cuántos saben que ese recién es el comienzo de un arduo trabajo de criar a los niños, de enseñarles todo lo que tienen que aprender para poder vivir bien en esta vida? Y parte de esa enseñanza es enseñarles a andar, ¿verdad? Siempre los padres están contentísimos cuando el niño empieza a dar sus primeros pasos, ¿no es cierto? No saben lo que les espera, ¿verdad? Porque esos niños cuando ya agarran velocidad se meten en todo. O sea, y uno dice, ay, ¿por qué no pudiera ser bebé otra vez? Ya está correteando, ¿no? Y ni se diga cuando llegan a la adolescencia, ¿verdad? Los padres dicen, a los 13 lo quiero guardar en un closet, a los 21 lo saco, ¿verdad? Porque es difícil, pero el andar es algo natural, es algo que nosotros necesitamos instruir a nuestras criaturas. Bueno, de la misma forma, nosotros como cristianos, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos de arriba, cuando nacemos de lo alto, cuando nacemos espiritualmente, tenemos vida nueva, pero todavía no hemos aprendido a andar. Tenemos que aprender a andar en una forma distinta quizás de la que estábamos acostumbrados a andar. Y eso es importante entender. Entonces, en esta parte de la carta, Pablo comienza a enseñarle al pueblo, a pedirle al pueblo sobre su andar, sobre su conducta, sobre su forma de proseguir. Entonces, en el verso 1 dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ve, el andar al cual Él nos pide tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestro proceder, nuestro estilo de vida, nuestro modo de vida. Y Él está diciendo, debemos de andar como es digno de la vocación. Y esa palabra digno se refiere a lo que
Él ha hecho por nosotros. O sea, debemos de nosotros andar de cierta forma que corresponda a lo que Dios ha hecho por nosotros, al rescatarnos, a adoptarnos como sus hijos, a recibirnos como suyos. Debemos de andar de una forma digna. Y nosotros ahora podemos vivir una vida cristiana porque somos cristianos. Ahora sí es posible. Antes no. Antes nosotros no podíamos vivir como cristianos, como discípulos, porque no habíamos nacido de nuevo, no teníamos el poder del Espíritu Santo. Algunos hacen el intento de vivir como cristianos y no se les hace muy fácil porque es algo que comienza con el corazón. A veces nosotros podemos pintar la fachada, pero por dentro todavía está podrido. Cuando uno nace del corazón, nace de nuevo y la conducta cambia externamente, pero comienza con un cambio de corazón. Tenemos un nuevo corazón y por eso podemos ver las cosas diferentes, por eso podemos entender lo que antes no entendíamos. Porque las cosas del Señor se han de discernir espiritualmente, porque son espirituales. Y si nuestro espíritu está muerto, no vamos a poder comprenderlo, ni mucho menos obrar en conformidad a lo que entendemos, porque nuestro corazón todavía no está listo para eso. Entonces, ahora que somos creyentes, Pablo nos dice, yo quiero que ustedes anden como es digno de vuestra vocación. Ese llamamiento celestial, ese llamamiento santo que tiene cada uno de los hijos de Dios. Esa es nuestra vocación. Y debemos de andar de una forma como sea digno de esa vocación. En el verso 2 dice algunas palabras que empiezan a caracterizar ese nuevo andar. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjate cómo él empieza a explicarle a los cristianos, a los discípulos. ¿Cuántos son discípulos aquí de Cristo? Amén. Entonces nos está diciendo también a nosotros que debemos de ser humildes. Debemos de ser mansos, pero no mensos. No dice eso. Pero dice, debemos de ser mansos. Debemos de ser pacientes. Debemos de ser amorosos. ¿Y saben qué? Ahora sí podemos. Ahora que somos hijos de Dios, podemos nosotros ser humildes. Antes quizás no, ahora sí. Nosotros ahora podemos ser mansos. Ahora nosotros podemos ser pacientes. Y no estoy refiriéndome a pacientes en un hospital. Me refiero a tener esa tranquilidad, esa paz, esa espera. ¿Okay? Y también podemos tener el amor porque el que conoce a Dios, conoce el amor porque Dios es amor. La humildad, solo una breve definición para esta noche, es mantener una perspectiva correcta de sí mismo. Mantener una perspectiva correcta de sí mismo. Hay algunas personas que tienen una autoestima muy baja y se dejan de todos mundos, o sea, actúan como si fueran un tapete que la gente se limpian sobre ellos. Y alguien dice, mira qué humilde es esa mujer, cómo se comporta con su marido. Eso no es humildad, ¿okay? Eso es una autoestima no bien colocada, ¿okay? Porque no estás pensando con cordura sobre quién eres. Eres una hija del rey, eres una princesa. ¿Cómo te vas a dejar tratar así? Eso no es humildad. Hay otras personas que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto, ¿me entiendes? O sea, y viven su vida como que sí, ¿verdad? Aquí llegué, qué lindo, ¿verdad? Qué gusto que me hayan visto, ¿no? Así siempre me saluda mi suegro, me dice, el gusto de que me hayas visto. Y yo, hombre, ¿no? Entonces, vemos que eso tampoco es tener una perspectiva correcta de uno mismo. La humildad es poder verte como Dios te ve. ¿Cómo te ve Dios? El estándar que debes de usar para medirte debe de ser el que usa Dios. ¿Cómo Él te ve? Esa es la perspectiva real. Porque Dios te ve exactamente como tú eres. Pero te ve con ojos que dicen, tú eres una persona muy valiosa. Tú tienes mucho valor. Él reconoce tus debilidades, pero no por ellos te subestima, o te menosprecia, o te avergüenza. Él los reconoce, pero Él sabe lo que eres capaz de hacer. O sea, Él te ve con cordura, te ve con ojos de amor. Y esa es la forma en que usted debe de aprender a verte a ti mismo. No sé si se han dado cuenta que el segundo mandamiento que Cristo repitió cuando le preguntaron cuál era el más importante, era amarás al prójimo, ¿cómo?
como a ti mismo. Ustedes saben que por lo general nosotros amamos a las personas de la manera en que nos amamos a nosotros. Es natural. Si nosotros no nos amamos con cordura, de la manera correcta, no vamos a poder amar al prójimo, ¿verdad? Si tenemos una autoestima muy baja, no vamos a tratar a la gente de la manera en que deberíamos de tratarlas. Y si somos orgullosos y prepotentes, tampoco vamos a amar a la gente como deberíamos de amarlas. Entonces, es muy importante que usted entienda cómo Dios lo ve a usted, cuál es su identidad en Cristo, cuál es el valor que posee, y de esa manera usted tener humildad. ¿Okay? La humildad no es sentirse menos, es saber que tú eres lo máximo para Dios, pero no necesitas andar por ahí sonando trompeta para que todo el mundo lo sepa. ¿Okay? Usted vive su vida con humildad, reconociendo quién eres, pero a la vez sin tener esa arrogancia que a veces nos hace perder muchas bendiciones. También la mansedumbre es lo que Pablo menciona aquí. La vida de un discípulo debe ser caracterizada por la mansedumbre, y esa es una fortaleza quieta y pacífica. Y no voy a hablar mucho de ello en esta noche porque se acerca ese mensaje un domingo. El día 30 vamos a estar hablando de la mansedumbre, que si no se lo pierdan. Entonces no quiero quitar mucho el trueno y el relámpago de ese mensaje, solo dejarles saber que la mansedumbre es una fortaleza. Ve, a veces cuando uno dice manso, debes de ser manso, uno piensa que está diciendo débil, pero ser manso no es ser débil. Usted sabe que en la Biblia se habló de dos personas como eran personas mansas. ¿Saben quiénes eran? Moisés y ¿quién más? Uno más. Jesús, Cristo Jesús. En la Biblia se habla de dos personas y usa esa calificación, que es manso. Jesucristo y Moisés. Dígame usted, ¿son débiles? Son fuertes, poderosos. Y se ve la autoridad con la cual condujeron sus vidas. Entonces la mansedumbre es una fortaleza, pero una fortaleza quieta y pacífica, ¿verdad? Y de eso vamos a aprender, como le digo, en un par de semanas más. Pero esa es una de las características que Pablo dice que debe de caracterizar nuestra conducta, nuestro proceder. También paciencia. Y la paciencia es estar en paz con la agenda de Dios. A veces a nosotros no nos gusta el calendario ni el horario de Dios. Nosotros pensamos que Dios llega tarde. Y yo no sé si usted lo ha pensado alguna vez, pero algunas veces yo he pensado, Señor, ya yo quisiera que tú hayas contestado esa petición hace rato. O sea, Señor, ¿qué esperas para cambiar esta situación? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes tienen dificultad con esperar, ¿verdad? ¿Cuántos son como yo que les cuesta esperar? ¿Verdad? Yo no puedo comprar un regalo para mi señora con mucha antelación, ¿ok? Porque yo lo quiero entregar enseguida, no quiero esperar. O sea, y es lo más chistoso porque como el día de San Valentín o el día 14 de febrero, el día de los enamorados, que uno le compra algo, si lo compro con muchos días de anticipación, me como de ansias. ¿Alguien es como yo? ¿Ya? Puras mujeres. ¿Qué pasó con los varones? Es que ustedes no le compran nada a sus mujeres. No, ustedes son bien pacientes. Ustedes más bien dicen, mi amor, te quiero, mañana te lo compro. ¿Ok? Entonces, pero esa impaciencia, o sea, no sé por qué. Quizás, como dicen, el hardwiring que tengo yo, la forma en que fui diseñado. Pero he tenido que aprender a esperar. He tenido que aprender a tener paciencia y saber que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo. No llega ni temprano ni tarde. Siempre hace las cosas cuando debe de hacerse. Y déjame decirle que es mucho mejor así. Porque si lo haces muy temprano, lo haces muy tarde, entonces no sale igual. Pero cuando lo haces justo en su momento, es excelente, es excelente. Yo no sé, yo soy pelotero, yo no sé cuántos de ustedes juegan béisbol, pero en la pelota usted sabe que si usted le va a dar el swing al bate, tiene que hacerlo en el momento oportuno. Si le tiras con antelación, vas a sacar un foul por la tercera base. Si le tiras muy tarde, otro foul por la derecha. Pero ¿cuántos saben que si esperas y en el momento oportuno le pegas, hasta la puedes botar por la cerca? ¿Ya? Entonces hay que saber ser paciente. Y cuando uno está ahí bateando, usted ve cuando alguien está desesperado. Porque está por empezar la temporada de la pelota, ¿no? ¿Cuántos les gusta la pelota aquí? ¿Nadie? ¿Algunos peloteros? Ok, bien. Porque estamos por empezar, Spring Season ya terminó, ya estamos por lanzar ¿Cuántos le van a los Dodgers? ¿Nadie? ¡Viva los Dodgers!
El mundial también se acerca, ¿ok? Qué tremendo. También me gusta el fútbol. Pero hay que saber esperar, hay que saber tener paciencia. Yo no sé cuántas veces me gritaba mi coach, mi entrenador, dice, paciencia, paciencia, solo le tienes que pegar a una. Espera, espera que te pase la bonita, espera que él no se dé cuenta y te la ponga justo donde tiene que estar. Y qué lindo es cuando uno espera. A veces uno a cualquiera le quiere dar y cuando viene a ver, se ponchó. ¿Okay? Entonces hay que aprender a tener paciencia en la vida. Y no solamente con uno mismo, sino con los demás. Ve, con uno a veces uno espera, dice, no, Dios no ha terminado conmigo todavía, paciencia. Pero con los demás le exigimos el cambio inmediato. ¿Verdad? Conmigo, espera, estoy en proceso. Se compra una playera que dice bajo construcción. ¿Verdad? Pero con los demás es, no hombre, ya este negocio hay que adelantarlo. ¿Okay? Entonces hay que aprender a tener paciencia con los demás y con uno mismo también. Y el cuarto que menciona ahí es el amor. Y la característica del amor que quisiera plantar en su corazón en esta noche es el escoger actuar por el bien de los otros. Escoger actuar por el bien de los otros. Es una característica que yo considero nosotros como discípulos deberíamos de implementar en nuestra vida. Estar pensando en los demás y actuar bien hacia ellos y actuar por el bien de ellos. Eso yo creo que nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida mucho más sana si actuamos de esa manera. Verso 3 nos dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora fíjense cómo estas cosas todas tienen que ver con el llamado a la responsabilidad. O sea, el creyente está siendo llamado a cierta responsabilidad. No solo debería de conducirse con humildad, mansedumbre, paciencia y amor, sino que también debe de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, hermanos, que nosotros somos responsables de mantener la unidad ¿de quién? Del Espíritu. Fíjense, es mayúscula. Si usted se da cuenta, cada vez que estás leyendo la Biblia, los editores nos han hecho el favor y cuando se refiere al Espíritu Santo ponen la palabra Espíritu con mayúscula. Si es minúscula, puede referirse a un espíritu como un ángel, un demonio o al espíritu humano. Pero cuando está de mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, la segunda persona de la Santa Trinidad. Entonces, si analizamos el versículo, vamos a ver que debemos de ser solícitos en guardar la unidad ¿de quién? Del Espíritu. O sea, ¿de quién es la unidad? Del Espíritu Santo. ¿Quién crea la unidad? El Espíritu Santo. ¿Quién nos une? ¿Quién nos da la oportunidad de poder convivir en armonía? El Espíritu Santo. Y la forma en que lo hacemos, el vínculo que se usa es la paz. Como tenemos paz con Dios, podemos tener paz los unos con los otros. La Biblia habla claramente, dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos al hermano? ¿Verdad? Tenemos que vivir en paz los unos con los otros para demostrar que realmente estamos en paz con Dios. Amarnos mutuamente demuestra que amamos a Dios. Y hay veces, hermanos, que tenemos que amarnos aunque no seamos amables. Porque hay personas, yo estoy seguro, no aquí, quizás aquí no, aquí todos son amables, ¿verdad? Todos aquí son fáciles de amar. Pero en algunos lugares hay personas que no son muy amables, que se diga. Pero Dios nos da la gracia de poder amarnos. Y el amor cubre una multitud de pecados. Que si usted está esperando encontrar una iglesia donde no hayan personas con problemas, que se le haga a usted fácil amar, por favor, si encuentra una de ellas, no se junte a esa iglesia, porque la vas a echar a perder. Okay. Porque necesitamos amar a la gente y eso implica que tenemos que saber cómo cubrir una multitud de pecados, porque eso es lo que hace el amor. El amor ama a pesar de esas cosas que a veces se hace difícil vivir. Y yo lo reconozco, estoy hablando de forma muy práctica. O sea, hay situaciones difíciles, pero ahí es donde se demuestra el amor. Si todo es fácil, si no hay problema que superar, entonces ¿cómo sabes que es realmente amor? Quizás es conveniencia, porque todo te sale fácil. Pero cuando es difícil, ahí se ve el amor. ¿Okay? Es como yo digo a la gente dice, yo soy muy sumisa. Yo soy una persona muy obediente. ¿O sí? Sí, yo hago todo lo que me dicen siempre y cuando esté de acuerdo.
Pero si me piden hacer algo que no estoy de acuerdo, ahí no. La obediencia no se comprueba hasta que usted tenga que hacer algo que usted no quiere hacer. Y no estoy refiriéndome a un pecado, ¿ok? Porque debemos de obedecer siempre a Dios antes que a los hombres. Pero si lo que te están pidiendo, como por ejemplo los niños, cuando uno le dice, hijo, limpia tu cuarto, ¿ok? Y te dicen, mami, ¿dónde está eso en la Biblia? Muéstramelo, ¿ok? En griego lo quiero ver, ¿ok? En el Nuevo Testamento era en griego, yo no vivo con el Antiguo, en griego lo quiero ver, que dice, limpia tu cuarto, ¿ok? Entonces, mira, cuando uno recibe una instrucción que no va en contra de Dios, pero a uno no le gusta, pero uno tiene que obedecer, ahí es donde realmente demuestras si eres obediente, ¿ok? Cuando haces algo que no te gusta hacer. ¿Ya? Lo mismo con el amor. El amor se demuestra cuando hay situaciones difíciles y aún sigues amando, aún sigues creyendo en la persona, aún sigues luchando por el bien de tu hogar y tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vivimos en armonía en una iglesia, necesitamos recordar que es el Espíritu Santo quien está creando la unidad. Y nosotros somos los que debemos de guardarla en el vínculo de la paz. Siempre luchar por la paz. No sean como aquellos que le gustan echar leña al fuego, ¿verdad? Sea de aquellos que sabe recibir lo negativo y desecharlo sin que cause daño. Porque a veces nosotros somos partícipes de la desunión. Porque viene alguien con un chisme, no empieza a hablar, y entonces uno siente la responsabilidad ante Dios de llamar por teléfono a todo el mundo para que se pongan en cadena de oración por esa situación, ¿verdad? Y usted siente ese compromiso. Ese es mi llamado, pastor. Ese es mi don. Yo tengo el don de la comunicación. No, eso tiene otro nombre. Comienza con la letra Che. ¿Okay? Entonces, nosotros necesitamos entender que la unión es muy importante. Yo quisiera ver que siempre en nuestra iglesia nosotros estemos unidos. Unidos en todo, en las buenas y en las malas. Unidos, que los hogares estén unidos, en las buenas y en las malas, siempre unidos. Y porque seamos unidos no significa que seamos uniformes. Hay diversidad en la unidad. Todos somos distintos. Todos somos únicos, pero podemos estar unidos. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Una iglesia unida, una iglesia que jala a la par, que va en la misma dirección. Qué triste cuando se agarran 3 o 4 diferentes facciones, como en Corintio, que empezaban a decir, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, hasta decían algunos, como que supera a ese, ¿no? Y eso creaba desunión. No. Todos somos del Señor. Todos somos del mismo Espíritu. Estamos yendo en la misma dirección. ¿Okay? Eso es muy importante. Espero que ustedes noten, y lo digo porque me están conociendo. Llevo apenas 2 meses y medio aquí con ustedes como familia y teniendo el privilegio de poder servirles como pastor. Pero ustedes se van a dar cuenta que en el cuerpo pastoral siempre va a haber unión. Okay. Vamos a ir juntos. Yo respeto muchísimo a nuestro pastor Frank. Yo respeto su ministerio. Lo considero un amigo. Pero lo importante de entender es de que no estamos jalando en diferentes direcciones. Y no debemos nunca de permitir que ningún liderazgo en nuestra iglesia crea una división. O que se formen facciones y dicen, no, yo soy del pastor fulano. No, yo soy del pastor mengano. No, todos somos de Cristo, somos hermanos y nos queremos igual. Y vamos a ir en la misma dirección. Y nos vamos a apoyar mutuamente, nos vamos a apoyar. Y van a entender eso un poquito más en lo que entramos más en el versículo. Porque fíjense como dice Pablo, dice, somos un cuerpo. Y tenemos una sola cabeza. Y esa cabeza es Cristo Jesús. Pero somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense cómo aquí en estas pocas palabras el Señor nos muestra la importancia de mantener la unidad, y eso es cuestión de todos.
Pero ¿en qué nos unimos? Nos unimos como cuerpo bajo el Espíritu Santo. Tenemos un llamado, una esperanza que es mutua. Todos tenemos la misma esperanza, el mismo Señor. Tenemos la misma fe. Hemos sido unidos al cuerpo por el mismo bautismo. Tenemos un solo Dios y Padre de todos. Fíjense, un Padre, un Espíritu, un Señor que es sobre todos. Quiere decir que Él es soberano. Digan conmigo, Dios es soberano. Digan, Dios es trascendente. Él está sobre todos. ¿Ven? Entendamos esto. Si mantenemos a Dios en primer lugar, no vamos a tener problema en la unidad. En el matrimonio yo siempre hablo del triángulo, donde el hombre está de un lado, la mujer del otro, pero la cima del triángulo es Dios. Y si nosotros mantenemos a Dios en primer lugar, siempre nos vamos a encontrar en Él. Siempre nos vamos a encontrar en Él. O sea, siempre nos vamos a encontrar en Él. Si Dios pierde su lugar, entonces quién sabe hacia qué dirección nos vayamos. Pero si mantenemos a Dios siempre como la cabeza, entonces lo mismo en la iglesia. Si reconocemos todos que Dios está sobre todos es Dios. Y entonces en eso nosotros vamos a reconocer su soberanía, su trascendencia. Pero también Dios es por todos. Dice, no solamente sobre todos, sino por todos. Y lo es mediante la presencia íntima, vivificante de un Padre. Me encanta que Él habla de sí mismo como un Padre. Y yo sé que a veces eso es difícil porque personas tienen diferentes experiencias con sus padres terrenales. Algunos padres no han cumplido la tarea de representar a Dios muy bien. Otros padres sí han hecho un excelente trabajo. Yo no sé cómo usted siente cuando escucha la palabra padre, porque a veces uno le dice, Dios es tu padre, y la gente medio se asusta porque no tuvieron una experiencia buena con su padre, o quizás no tuvieron un padre terrenal, entonces no se pueden identificar. Pero cuando usted ve la forma en que Dios cuidó de su pueblo, cuando Dios habla a través de su vida en Cristo, cuando Él se hizo hombre y vivió en esta tierra, y usted ve cómo Él se comportaba con la gente, te das cuenta el verdadero amor de un padre. El verdadero poder que tiene un padre, la guía que provee un padre, la protección que provee un padre. Y ahí lo vemos, ese padre vive entre nosotros. Él nos cuida como padre, Él nos ama como padre. Pero el Padre sano, el Padre bueno, el Padre poderoso. Y no solamente es por todos, sino que también está en todos. Cristo permanece constantemente con su pueblo, morando en ellos, morando en nosotros. Y yo sé que lo repito mucho, hermanos. ¿Estamos dónde? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En nosotros. Nunca estamos solos. Él está con nosotros. Él habita en nosotros. Solo si somos sus hijos. Ve, algunos dicen que no creen en el infierno. Dice, yo no creo en el infierno. Le digo, ¿crees en Cristo? No, tampoco creo en Cristo. No creo en Dios. Entonces, en realidad estás viviendo en el infierno. O sea, quizás no crees en Él, pero estás viviendo en el infierno. ¿Saben por qué? Porque el infierno, le voy a decir, y no sé por qué lo estoy diciendo, porque alguien quizás en esta noche lo necesita escuchar. Pero me vino a la mente decirles que Dios en realidad no envía a nadie al infierno. El infierno sí es un lugar literal que existe, pero Dios no envía a nadie al infierno, sino más bien ellos mismos envían. Y Dios les permite ir, ¿saben por qué? Porque es lo que ellos desean. Porque ¿saben cómo yo defino el infierno? La ausencia de la presencia de Dios. La ausencia de la presencia de Dios. Y yo sé que Dios es omnipresente, está en todos lados, entiendo eso, no estoy cambiando la doctrina, pero quiero que entiendan el énfasis que estoy haciendo. Aunque Dios está en todos los lugares, no se manifiesta de la misma forma en todos los lugares. Y el infierno es estar separado de Dios, porque la palabra muerte significa separación. Y el infierno es una separación eterna de Dios. Entonces, una persona que dice que no cree en Dios, una persona que no cree en el infierno, una persona que no cree en lo que la palabra está enseñando, está escogiendo vivir su vida separado de Dios, por lo cual está muerto en sus pecados y delitos, y en realidad está viviendo un infierno aquí en la tierra. Y lo único que le falta es la segunda muerte. Quiere decir que cuando muera físicamente, ahora va a estar separado de Dios por toda la eternidad. Y eso es un infierno. Y ahí no hay gozo. Los que pintan el dibujo del infierno, ahí se está burlando los demonios. No. El infierno fue creado
para el demonio y Satanás y la bestia. O sea, no es un lugar de recreación para ellos. Es un lugar de tormento y es un lugar real. Y en el lago de fuego por la eternidad ni se cuente. ¿Okay? Entonces necesitamos entender ese concepto. ¿Okay? Porque el vivir con Cristo no es un infierno. Muchos dicen, entonces, ¿qué gano con ser cristiano si yo veo muchos cristianos con muchos problemas? Sí, pero tienen solución a esos problemas. Y tienen a alguien que los acompaña en esos problemas. Y eso no lo tiene el que no tiene a Cristo. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, alguien entró ahí y le cerró la boca a los leones. Cuando los 3 amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego, lo miraron y dijeron, oye, hay 4 que están andando ahí adentro, no echamos 3, ¿por qué vemos 4? Y es como usted puede saber a ciencia cierta que no importa lo que estés viviendo o pasando, Dios está contigo, ha prometido estarlo. Y a veces uno no se da cuenta. Yo recuerdo el testimonio de una persona que creo que era en Colombia, donde sucedió esta situación, que una persona fue a un hechicero, fue a un brujo del barrio para que le maldijera a alguien que pertenecía a una iglesia que estaba en el barrio. Y va con este brujo o hechicero, lo que haya sido, endemoniado, y le dice, quiero que me hagas el favor, te voy a pagar, pero quiero que le hagas un hechizo y que le haga una maldad a esa persona que va a esa iglesia. Y el hechicero dijo, ¿sabes qué? No te puedo ayudar. Todo lo que tú quieras, a quien tú quieras, pero no puedo tocar a nadie que está en esa iglesia. Ya. Y este hombre se quedó como que, ¿pero por qué? O sea, te pago lo que tú quieras. Y él dice, es que tú no entiendes. Tú no entiendes. Yo vivo cerca de la iglesia y cada vez que ellos empiezan a alabar y a cantar y a hacer su ruido, yo veo del cielo rayos y relámpagos que bajan y suben y bajan y suben del techo de esa iglesia. Con ese poder yo no me meto. Okay. Ahora, piensen un momento. Nosotros aquí estamos en el templo y estamos adorando y glorificando al Rey de Reyes. Y algunos están así. O sea, y no se dan cuenta que los endemoniados son los que se dan cuenta que hay poder que sale y entra de este lugar. Y nosotros, a veces nosotros así vivimos nuestra vida. No sabemos que el creador del universo vive en nosotros. Nos viene un problemita y se nos cae el mundo. Y no te das cuenta que tú tienes al creador del universo dentro de ti, que dice, estoy a tu favor, clama a mí y yo te responderé. Clama con fe y verás el poder mío fluir en tu vida. O sea, si un endemoniado, hechicero, brujo se da cuenta, ¿por qué nosotros no nos podemos dar cuenta? ¿Ah? Es una alerta a nosotros, ¿no lo creen? Pero qué lindo que tenemos testimonio de personas que se dan cuenta y dicen, con él no me meto, con esa iglesia no me meto. Hay mucho poder en ese lugar. Y déjame decirle que es cierto, no está viendo ilusiones, es cierto esa cantidad de poder. No sé por qué me fui por ahí, pero eso fue la yapa, el pilón, se lo regalo. Gloria a Dios. Ahora, este Padre, este Dios que vive en nosotros, nos ha dado regalos. ¿A cuánto le gustan los regalos? A mí me encantan los regalos. Aquí vemos en el verso 7 que Él da dones a la iglesia. Y nosotros necesitamos aprender a aceptar la gracia y los dones con humildad. Veamos cuáles son estos dones de los cuales habla Pablo en esta porción. Dice, pero a cada uno de nosotros, digan cada uno. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, a cada uno de los cristianos Dios le ha dado la gracia. Le ha dado ese favor inmerecido, le ha dado algo que le va a suplir todo lo que usted necesita y aún más. ¿Ok? Conforme a la medida del don de Cristo. O sea, conforme a la medida no de lo que tú puedas, sino del don de Cristo. O sea, la medida no está basada en tu capacidad, está basada en la capacidad de Dios. Mucha gente malinterpreta lo que le pasó a Pablo.
Pablo, cuando tenía el aguijón en la carne, que todavía no sabemos exactamente qué era, algunos piensan que podría ser una enfermedad de los ojos, otros piensan otras cosas, quizás hasta cerebral palsy, una especie de distrofia cerebral, ¿ok? No sabemos qué era el aguijón en la carne porque no se nos dice, pero una cosa sí se nos dice, que a Pablo no le gustaba. Y él le rogó 3 veces al Señor, quítamelo, quítamelo. Pero cada vez Dios le contestó, bástate con las pocas migajas que te doy. Confórmate con lo poquito que te doy cuando me acuerdo de ti. Él no dijo eso, ¿no es cierto? ¿Qué dijo? Bástate mi gracia. ¿Pero por qué lo dije de la otra forma? Porque muchas veces los creyentes, al escuchar eso, bástate, normalmente ya pensamos que está diciendo confórmate con algo poco. Pero cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, la gracia a la cual se refería era todo lo que tú necesitas, Pablo, y aún mucho más de lo que jamás vas a necesitar, está a tu alcance. ¿Ok? Bástate con eso. Hay que entenderlo de esa manera. Porque Dios nunca te deja con una deuda. Como que si te faltó lo que Él te dio, no te alcanzó. ¿Verdad? Es como el niño que dice, papi, quiero un helado. Ok, mijo, y te da un penny. El niño lo mira y dice, oye, papi, ¿en qué año tú estás viviendo? Esto ni lo consideramos, lo vemos tirado en el piso y nadie ni lo recoge. O sea, dame más. O sea, cuando tú vas con Dios, para darte un ejemplo, ¿ok? Tú vas con Dios y Él te dice, y tú le dices, Señor, ¿me puedes dar suficiente para un helado? Una nieve, un sorbete, como usted le diga en su país, dame algo para eso. Dice, ok, muy bien. Y te firma un cheque y te lo entrega y es por $1 millón. Y de repente se te cambió el deseo y ya no quieres el helado. Ahora quieres otra cosa. No, a lo que me voy es esto. Cuando uno le pide al Señor, Él no solamente te da lo que necesitas, Él te da mucho más de lo que tú necesitas. Él nunca te deja como diciendo, y me falta, necesito más. ¿Okay? Pero de la manera en que Dios contesta, no es de la manera que nosotros a veces exigimos que nos conteste. ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo? Quítame el aguijón. Y él le decía, bástate mi gracia. ¿A poco no te perdoné todos los asesinatos que hiciste en nombre mío? O sea, esa es mi gracia. ¿A poco no te es suficiente que te pican víboras y no mueres? Que te caes en el mar con un naufragio y no te ahogas. ¿A poco no te basta estar frente a reyes y gobernadores y poder hablar de mí? Pablo entendió y dijo, a mí es una dicha poder sufrir por Cristo, que lo considero digno. Todo lo que tengo es basura con tal de servir a mi Dios. Entendió la gracia, la entendió. Entonces Dios nos ha dado a cada uno, digan otra vez, a cada uno. Dios no hace acepción de personas. Él también te ha dado a ti esa gracia inagotable. Y esos regalos no son merecidos, ni se ganan. Simplemente son dados para bendecir. Por eso dice, por lo cual dice, verso 8, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio regalos a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, esa porción no quiero detenerme mucho ahí porque en realidad hay varias explicaciones de lo que significa descendió. Algunos piensan que solo habla de la encarnación, que Dios dejó su trono, el acto de kenosis, como se dice en el griego, cuando Él dejó su autoridad, dejó su trono y se hizo hombre. O sea, el que bajó aquí a la tierra. Otros piensan que se refiere a cuando Él bajó al seno de Abraham. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz del Calvario y un ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Cristo le contestó, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde es ese paraíso? Ese paraíso también se conoce como el seno de Abraham. Se conoce como ese sitio junto al infierno donde no estaban sufriendo, sino que estaban en espera del Mesías, que llegara el día que fue crucificado
y llegó y habló con los espíritus encarcelados y predicó a todos diciéndole, mírale, yo soy el que soy. Están aquí justamente. Y por cierto, ustedes, vámonos, que nos vamos de este lugar. Y el tercer día resucitó de entre los muertos y se llevó cautiva la cautividad. Aquellos que estaban atrapados en el paraíso, Cristo se los llevó a su trono, a su gloria. Y hoy, cuando alguien muere en Cristo, no va al infierno, sino que va directamente a la presencia de Dios. Porque Cristo venció la muerte. Aleluya. Resucitó de entre los muertos. El que descendió es el mismo que también subió. Cristo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él lo llena todo. Él es lo máximo. Algunos dicen, pero ustedes son fanáticos de Jesús. You got that right, baby. O sea, es verdad, tenlo por cierto. Nosotros, hay gente que me dice, deja de hablar de Dios. Tú dejas de hablar basura y yo dejo de hablar de Dios. O sea, hay que seguir adelante porque Cristo es nuestro Rey. Cristo es lo máximo. Sí, que te acusen de ser un fanático de Cristo. ¿Ok? ¿A ti no te importa cuando dice que eres un fanático de Cruz Azul? Entonces, bueno, algunos sí lo miran malo, pero no importa. Usted sigue, ¿no? Con su bandera y con sus colores. Sigue alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque un día toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar. Y algunos van a confesar de esta manera. Ay, Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo van a confesar ya muy tarde. Ya no les queda de otra. Y lo van a decir con lamento. Pero nosotros hoy día nos arrodillamos y decimos, Jesucristo es el Señor. Él es mi Señor. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y saben, el que lo llena todo, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Lo conocemos como los 5 dones del ministerio. Estos son los dones del Hijo de Dios, quien nos entregó. Hay dones del Espíritu en 1 Corintios 12, hay dones del Padre en Romanos 12. Aquí encontramos los dones del Hijo en Efesios capítulo 4. Y eso es un estudio muy lindo, ver los diferentes regalos que Dios ha dado a la iglesia. Y vamos a estar estudiándolos. Los jueves vamos a entrar en detalle también en los dones del Espíritu en un futuro para aprender qué tiene que ver la palabra de ciencia, de conocimiento, don de milagros, dones de sanidades, la palabra de ciencia. Todo eso lo vamos a ver. Pero hoy estamos viendo que nos dio apóstoles y nos dio profetas y nos dio evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ¿qué es un apóstol? En el tiempo original habla de los 12, ¿no? Los fundadores de la iglesia cristiana como la conocemos, los apóstoles y los profetas del antaño, pero la palabra apóstol significa uno comisionado, uno enviado. ¿Okay? Entonces, hoy día está el debate, ¿existen apóstoles? Bueno, yo le contesto en forma general, sí, existen apóstoles, porque en el tiempo de Cristo también existían otros apóstoles que no eran los 12. Estaba el grupo de los 70, hasta Pablo mismo es un apóstol. O sea, habían otros apóstoles, pero no eran como los originales, como los primeros 12. ¿Okay? Habían ciertos requisitos específicos para ser uno de esos 12. Hoy día el problema es que hay personas que se autodenominan apóstol. ¿Ve? ¿No es cierto? Dice, recibamos al apóstol fulano. ¿Y quién le puso el nombre apóstol? O sea... Y yo no voy a entrar en detalle porque yo sé que esto se ve por todos lados, pero, y no quiero meterme en lío, pero quiero decirles, si tú te pusiste el título es una cosa, pero si Dios te reconoce como tal, gloria a Dios, Él es quien lo da a la iglesia. Pero un apóstol sencillamente es una persona que tiene una tarea distinta que la del profeta y distinta que la del evangelista. Pero no lo hace ni más ni menos, no lo hace más grande ni más chico, no lo hace más importante o menos importante. ¿Quién me está escuchando lo que estoy diciendo? Es un hombre de carne y hueso, lleno del Espíritu Santo que tú tienes también. Es todo. Pero pastor, ¿usted le molesta que hayan tantos apóstoles? No, quisiera que hubieran más, si están cumpliendo con el llamado del apóstol. Porque el llamado del apóstol es abrir nuevas obras, abrir nuevos países, plantar iglesias, levantar como el misionero. Los misioneros hacen trabajo apostólico.
Entonces el trabajo apostólico es importante y Dios ha dado a la iglesia personas que funcionan en esa capacidad. Profetas. ¿Qué es un profeta? Dicho de manera sencilla, es una persona que habla de parte de Dios. O sea, un vocero de Dios. Ahora yo estoy profetizando porque estoy predicando la palabra de Dios. Ok, que sí, es una forma de profecía. Pero profetizamos para edificar, para exhortar, para consolar. Y hay mucho énfasis en la Biblia sobre la profecía. Y hay quienes tienen esa habilidad dada por Dios de poder hablar para la edificación y la exhortación y la consolación de manera continua que uno dice, él tiene el llamado de profeta. Y había otra cosita que hacían los profetas y era que predecían el futuro de vez en cuando. Pero muchas veces le ponemos mucha énfasis a eso y dime, ¿qué ves en esa bola de cristal? Te voy a leer las cartas para ver el futuro. Que el horóscopo, bueno, un momentico, no salgo de mi casa hasta leer el horóscopo para ver cómo me va a ir hoy. Mejor consíguete un profeta. Alguien que te exhorte, que te edifique, que te consuele. Lee tu palabra. Si esto habla del futuro y habla del final, no pierdas tiempo en las otras basuras. Busca lo que es de verdad. Si hay profetas, si hay personas que hablan de parte de Dios, pero lo bueno es que no están bajo el mismo criterio que los profetas del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, porque los del Antiguo Testamento, si decían falsa profecía, morían. Bueno, debería de instituir eso un tiempecito nomás, Señor. Limpiamos casa rápido. Hay evangelistas. Evangelistas son los que proclaman el evangelio, los que ganan almas. Ustedes saben que el que gana almas es sabio. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. El que gana almas es sabio. Pero no todos son evangelistas. ¿Ve? A unos puso como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas. Hay personas que tienen ese don, esa habilidad de que ellos evangelizan hasta una escoba. O sea, ¿conocen personas así? Que no se pueden callar de hablar de Cristo. Ellos están por todos lados hablando con los incrédulos. Es como si tuvieran una antenita como de vinil así que identifica a los que no son salvos y van con ellos para ganarlos para Cristo. Ese es el don del evangelista. Y necesitamos eso en la iglesia, ¿no es cierto? Evangelistas. Pero yo veo que muchos evangelistas se la pasan visitando iglesias. O sea, y yo siempre me pregunto como pastor, yo digo, ¿y por qué todos los evangelistas hacen sus giras por las iglesias? O sea, Felipe el evangelista hizo su gira por otro sitio donde se encontró con un eunuco que venía rumbo a su tierra y ahí lo bautizó en medio de un lugar que encontró agua. O sea, él no estaba en el templo ni la sinagoga, andaba en las calles, andaba en los lugares donde están los que necesitan ser ganados. Se supone que aquí ya la mayoría, si no todos, ya están entrando en cordura. Pero no, es que nosotros venimos para edificar a la iglesia. Sí, yo sé que eso hacen los evangelistas, pero vengan a la iglesia cuando terminen con todos los que están afuera. Algunos están, no sé si me gusta este pastor. O sea, están evaluando. No se preocupe, yo no vine aquí para que me gusten o que les caiga bien. Yo quiero que ustedes entiendan algo. El evangelista puede ir a una iglesia y evangelizar y todo lo demás, pero mira, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo empecé a pastorear a los 18 años, tengo 48, llevo 30 años de pastor. Y déjame decirle que yo he visto mucho bajo el sol, simplemente por ser viejo. Y yo le digo y no soy tan viejo, ok, pero... Dije 48, no 408. ¿Okay? Pero quiero que entiendan algo. Si mi corazón les habla de esta forma es porque quiero que entiendan algo. A veces lo que estamos buscando es solamente lucirnos bien delante del pueblo que ya es salvo. El evangelista no le importa eso. El evangelista lo que quiere es ir al que necesita de Cristo y le habla de Cristo. ¿Verdad? Eso es lo importante. A eso quiero enfatizarme. Yo creo que el evangelista sí tiene un papel dentro de la iglesia porque hay personas que necesitan a Cristo. O sea, no se crean que todos los que están aquí son salvos. Ya están mirando. ¿A poco tú? Sí, tú, no. ¿No? O sea, pero existe, ¿ok? Bueno, seguimos. Pastores y maestros. Fíjense cómo el quinto don, algunos dicen 4 o 5, dice dice pastor y maestro. Yo tengo una forma de decirlo. Yo creo que un pastor no puede ser pastor si no es maestro.
pero creo que alguien puede ser maestro sin ser pastor. O sea, porque esa conexión, fíjate que él dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, él no dice y a otros pastores y a otros maestros. O sea, yo creo que el rol de maestro va conectado con el rol de pastor. ¿Ok? Pero creo que un maestro puede ser maestro sin ser pastor. Pero un pastor que no es maestro, según la tarea de un pastor de cuidar el rebaño, de alimentar el rebaño, de instruir al rebaño, necesita ser maestro. ¿Cuántos se gozan con el pastor Frank? ¡Qué enseñanzas! Ese es el don de maestro. Sin embargo, si tú te topas con el pastor Frank fuera del púlpito, tú te vas a encontrar a una persona humilde que ama el rebaño, que cuida el rebaño, que aconseja, que es accesible. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es el don de pastor con el don de maestro, ¿verdad? Pero hay maestros que no son buenos pastores, no tienen el don de ser pastores, pero dan una buena enseñanza. Y a veces uno hasta se duerme en sus clases porque son tan buenas. O sea... No, mentira. Pero estos son dones, son regalos de Dios a la iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios nos bendice con regalos? Amén. Pero fíjense, ¿con qué propósito Él da estos regalos? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si se dan cuenta, estos dones, estas personas que Dios bendice a su cuerpo con ellas, es con el fin de que ellas puedan instruir a todo la grey para que ministren, para que sirvan, para que hagan la obra del ministerio. O sea, la única manera que el cuerpo de Cristo será fortalecido es si está ministrando. O sea, la única manera en que tú serás fortalecido es si como parte del cuerpo de Cristo estás ministrando. Y ministrar significa servir. O sea, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son dados para hacer la obra, sino para perfeccionar a los santos. Mira al que está a su lado, dígale, hola, santo. Y si conoce su nombre, le dice, hola, Santa María, hola, San Juan, hola, San Pedro. O sea, los hijos de Dios son los santos redimidos, la iglesia. Y son dados estos dones para poder fortalecer a la iglesia. Ellos no son dados para hacer la obra, sino son dados para preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Quiero decirles, hermanos, que ya no existe un grupo élite de profesionales. Todos somos obreros en la viña del Señor. Yo quisiera, y ahí lo voy a tener que dejar porque se me va el tiempo. Y la semana que viene retomamos en esta sección. ¿Qué les parece? ¿Ya? Pero quiero nada más dejarlos con este pensamiento. A veces nos equivocamos y pensamos que los pastores, los apóstoles, los profetas, son los que tienen que hacer la obra, ¿verdad? No. Tenemos nuestra tarea y es la de perfeccionar a los santos. Aquí nadie es más importante que nadie. Nos necesitamos todos. Si usted es hijo de Dios, usted es un santo. Usted es una persona apartada para la obra de Dios. Dios le ha dado a usted talento, le ha dado don, le ha dado habilidad, carisma, le ha dado lo que usted necesita exactamente para cumplir el por qué Dios te hizo. Y mi tarea como pastor, la de Frank, la del cuerpo pastoral, es poder ayudar a cada uno de ustedes a descubrir el porqué de mi vida, el por qué Dios me hizo como me hizo, por qué me dio la cara que tengo, por qué tengo la nariz que tengo, por qué tengo el tamaño que tengo, por qué soy quien soy. Cómo Dios me quiere usar en su reino, cómo me quiere usar en su iglesia, cómo yo puedo ser de bendición.
Eso es solamente una parte. Ya descubriendo el por qué soy como soy, ahora quiero capacitarme para poder hacerlo de la mejor manera. Fíjate como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, no es simplemente ser dotado, ser dado un cierto talento, habilidad. Hay que avivar ese fuego, dar la ilusión como que le echas, porque con el oxígeno el fuego crece, ¿verdad? Porque si no hay oxígeno no hay fuego. Y por eso cuando tú le echas aire, estás echándole oxígeno y por eso sí, lo poquito de oxígeno que usted exhala ayuda a que el fuego suba. Entonces, si nosotros tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, quiere decir que tenemos un papel que jugar en el desempeño de nuestra tarea dentro de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Dios, de Cristo. Este templo no es iglesia. Este templo es una herramienta que nosotros tenemos que cuidar muy bien. Tenemos que protegerla, tenemos que mantenerla, tenemos que aprovecharla y darle gracias a Dios que la tenemos. Pero la iglesia somos nosotros. Y nosotros, Dios nos quiere usar en este mundo que está perdido, en este mundo que está dolido, en este mundo que está desesperado. Hay gente que están esperando por ti, no están esperando por mí. Las personas que yo puedo ganar para Cristo las ganaré, créame, yo haré todo lo posible. Pero hay personas que solo van a responder a ti. Hay personas que solo van a creer en Cristo por ti. Hay personas que solo van a enderezar sus vidas porque usted es una persona que les va a guiar a ese camino. Nos necesitamos a todos. No es cuestión de unos pocos. Dios lo diseñó de esa manera. Voy a poner algunos pocos para que sean los entrenadores, los directores técnicos, que van a ayudar a que todos los jugadores metan goles. ¿Me entiende? Y nosotros nos vamos a gozar. Allí en el costado, cuando metan los goles, nosotros vamos a ser los que más gritamos y más nos gozamos. Cuando uno de ustedes brillan en el reino, cuando uno de ustedes tienen esa victoria, quiero que entiendan el corazón de nosotros. No hay pastores aquí en este lugar que quieren brillar y recibir aplausos. Hay pastores aquí que quieren servir y capacitarlos a ustedes para que la luz de Cristo ilumine todo el valle y el mundo con el amor de Dios. Aleluya.